E mestrado em Direitos Humanos pela Uniriter, professor visitante da Universidade de Roma, La Sapienza, professor da Universidade de Sevilha, professor convidado e pesquisador de várias universidades da Europa, Frankfurt, universidades da Polônia, universidades da Áustria e da Espanha, coordenador de vários livros e vários artigos em direito penal, direito constitucional, penal, na Argentina, no Brasil, no Chile, na Itália e na Venezuela, e é defensor público federal na Argentina. O professor Fernando vai tratar de um tema relacionado a direito penal, direitos humanos, direito penal internacional, e a partir de agora, então, vai nos honrar com as suas palavras. Professor, fique à vontade. Professora Carla, obrigado pela gentileza da sua apresentação. Muito obrigado ao Julie pelo convite. Muito obrigado pela gentileza da sua invitação, pela presença de todos vocês. Falaré tranquilo en mi español. De todos modos, todos los trabajos que compondrán un poco la temática de nuestro encuentro están a disposición de todos ustedes, en la revista electrónica de Violencia y Derecho Penal de PUC. Hay un trabajo que está en poder de la profesora Carla y otro que está publicado en la revista de sus criminales de Porto Alegre. En cualquier caso, a través de la profesora Carla, todos ustedes están invitados a escribirme a mi dirección de correo electrónico por cualquier duda, cualquier interés, consulta que tengan en relación a este u otros temas. Cuando pensamos en qué tema podría ser de interés para todos ustedes, el tema del derecho internacional penal surgió como una de las propuestas más atractivas. Es una de las propuestas más atractivas a mi modo de ver, y espero que al final del recorrido también para ustedes, porque los estudios que hay de derecho penal suelen ser muy superficiales, de una contundencia científica bastante light dentro de lo que es el interés de los profesores de derecho penal, porque la mayoría de los profesores de derecho penal todavía no nos interesamos lo suficiente por el desarrollo del derecho internacional penal. Tiene una explicación, tiene que ver con que es una ciencia del derecho penal, un área del derecho penal que está matizada o influenciada por otras áreas de otras disciplinas, que es nueva y que todavía no ha recibido de parte de su órgano de aplicación específico, sobre el que ya llegaremos, la Corte Internacional Penal, no ha tenido demasiado desarrollo a lo largo de este tiempo. En este encuentro yo he pensado fundamentalmente en tres grandes áreas. Una primera, desarrollar desde el punto de vista de su fundamentación, la fundamentación del derecho internacional penal. Y para hablar de la fundamentación del derecho internacional penal es necesario hablar de la relación del derecho internacional público y los estados. Es necesario hablar de la relación del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho penal, y después es necesario hablar de esas dos áreas, del derecho internacional público y el área del derecho internacional de los derechos humanos,
con el derecho penal de cada Estado. Luego de hablar de esa parte de fundamentos, trataré de desarrollar algunos tópicos, algunas líneas estructurales básicas de lo que considero yo es la teoría del derecho internacional penal, áreas que, insisto, todavía no han sido suficientemente abordadas por la dogmática jurídico-penal tradicional, y luego hacia el final de la exposición trataré de desarrollar algunas cuestiones de capital importancia sobre las cuales es necesario ponernos rápidamente de acuerdo en lo que tiene que ver con la relación del derecho internacional penal, concretamente su órgano de aplicación, la Corte Internacional Penal, con las jurisdicciones nacionales, con los estados nacionales, para ver cómo se puede desarrollar esa relación desde afuera hacia adentro y desde adentro hacia afuera. Yendo hacia lo principal, en lo que tiene que ver con la primera aproximación, en lo que tiene que ver con los fundamentos, debemos primero que nada señalar que el derecho internacional público, fundamentalmente hasta 1948, no ha visto al ser humano, no ha visto a la persona física, no ha visto al ser humano como un sujeto de derecho en el ámbito de lo que es el derecho internacional. Es decir, en lo que es el ámbito del derecho internacional público, hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el titular y el portador de las de derechos en lo que es el derecho internacional público siempre ha sido el Estado. La importancia de girar el interés del Estado hacia la persona, hacia el ser humano, tiene que ver con una cuestión historiográficamente comprobada en lo que ha sido la evolución de la especie, fundamentalmente hasta mediados del siglo XX, hasta mediados del siglo pasado, hasta mediados de la centuria pasada. Y es el punto fundamental en el que, si un Estado que era el portador, el as de derechos y obligaciones en el ámbito del derecho internacional público, masivamente cometía delitos en contra de sus ciudadanos, en contra de su pueblo, esa circunstancia era total y absolutamente irrelevante en el derecho de las naciones respecto justamente de lo que sucedía con ese pueblo y con esos ciudadanos. No había ningún ámbito de injerencia sobre la relación de otros estados respecto de lo que podría ser un determinado estado con su pueblo, con sus ciudadanos. Únicamente los estados intervenían en la medida y en cuanto eventualmente y fundamentalmente por el área de los negocios, por el área de lo que tiene que ver con el comercio internacional, eventualmente un estado extranjero afectaba los intereses de las personas de ese estado, pero en el ámbito comercial. Insisto con esta cuestión conceptual porque no se puede pasar por alto cuál es la derivación o la fundamentación del interés de otros estados por lo que sucede en un estado extranjero y por lo que hacen las autoridades de un estado con su pueblo, con sus ciudadanos. Insisto, hasta la mitad del siglo pasado eso no acontecía. Tiene una lógica que está insertada con la secularización del derecho y con la fragmentariedad del derecho como un interés específico de cada Estado soberano. En el proceso que hay en la evolución y la historia del derecho, el derecho estuvo en algún momento unificado, maximizado, en lo que tenía que ver con la total identidad de moral y derecho, fundamentalmente a través de la presencia de la Iglesia. El proceso de
separación entre derecho y moral, fundamentalmente alcanzado por la Ilustración a través de la sedimentación de la presencia de la Iglesia, de las autoridades del Estado, y fundamentalmente por la separación de que no todo lo que interesaba a la Iglesia eventualmente le podía interesar al Estado para su propia convivencia, es lo que hace justamente que cada uno de los estados nacionales eventualmente empezaran a producir sus propios ordenamientos penales. Y es por eso que en cada estado nacional se han dado productos penales específicos e inherentes a cada uno de ellos. Eso, tomado como evolución, fundamentó en el ámbito de lo que es las relaciones internacionales el principio de no injerencia de estados extranjeros respecto de otros estados y de lo que sucedía en otros estados con sus propias instituciones, con sus propias autoridades, con su propio pueblo. A eso tenemos que agregarle, en la historia del propio derecho penal de cada estado, que también hubo una etapa, una evolución en lo que tenía que ver justamente con los apetitos o los intereses penales de cada estado. Los estados nacionales fueron evolucionando en sus intereses, de modo que fundamentalmente todo giraba en un principio, en un comienzo, sobre una triada, sobre un triángulo básico. Cualquier convivencia histórica siempre se giró en torno de los delitos contra la vida o contra las personas, los delitos contra la propiedad y los delitos contra el propio Estado. El Estado giraba en torno a esas circunstancias. Cuando nosotros hablamos de mudar en el ámbito del derecho internacional a la persona de interés del Estado para centralizarla en el interés de la propia persona, lo que nosotros estamos diciendo es: atención, no solamente las personas cometen delitos, atentan contra el Estado, atentan contra ellas mismas en la convivencia social, atentan contra el patrimonio, sino que también el Estado a través de sus agentes puede atentar contra ellos. Ahora, de lo que dijimos hasta recién, si el Estado atentaba contra las personas, desde el punto de vista de sus propios ordenamientos, no había ninguna respuesta. Y desde el punto de vista del derecho internacional, tampoco había ninguna legitimación de ningún tipo respecto de la investigación o la reprobación penal de esos hechos punibles, justamente porque desde el punto de vista del derecho internacional, el único sujeto de derechos en esas relaciones le correspondía al Estado. Eso hasta 1945 y hasta la Declaración Universal de 1948. Hubo intentos, preocupaciones en torno de los delitos que un Estado podía hacer contra su pueblo, contra sus ciudadanos, sí los hubo, pero resultaron infructuosos y además resultaron insuficientes porque siempre trabajaron sobre el eje del derecho de la guerra. Esto es, era un interés de los estados sobre actos de otro estado por sus agentes, pero fundamentalmente en el ámbito de la guerra. No se analizó o no se fundamentó, sino hasta después de la mitad de la centuria pasada, el tema de qué es lo que podía hacer el Estado fuera en tiempos de guerra con sus habitantes, con sus ciudadanos, con su pueblo. ¿Por qué gira esto? ¿Por qué cambia esta concepción? Bueno, justamente porque el principio de no interferencia se ve como resultante por omisión de una masiva cantidad de actos que atentan no solamente contra el pueblo, no solamente contra los ciudadanos de un determinado Estado, sino que atentan por sus características contra
la persona contra el ser humano a escala universal.